Muy buenos días con todos. Vamos a seguir acá con el tema 5 de biología, meiosis y gametogénesis. Siguiendo entonces con las etapas del ciclo celular, vamos a ver lo que es meiosis y gametogénesis. Esta división celular es la que se forman células hijas con la mitad del número cromosómico del número original. Es decir, de una célula diploide 2N se formarán 4 células haploides N. Ocurre en los órganos sexuales de los animales y las plantas. Vamos a ver las etapas de la meiosis. La meiosis es un proceso que implica necesariamente dos divisiones. La primera división meiótica o meiosis 1 es una división reductiva que produce dos células haploides a partir de una célula diploide. Y la segunda división meiótica o meiosis 2, que es una división ecuacional, es que separa las cromatides hermanas de las células haploides. Vamos a estudiar entonces a la meiosis 1 o división ecuacional. De una célula 2N se forman dos células N. La primera fase es la profase 1. Es la fase más compleja de la meiosis. En el hombre, la meiosis puede durar 24 días y solo la profase 1 dura 3 a 14 días. Esta fase compleja presenta los siguientes periodos: lectotema, cigonema, paquitema, diplonema y diacinesis. En la primera, la lectotema, comienza la condensación de la cromatina, que presenta engrosamientos denominados cronómeros. Generalmente los cromosomas se polarizan, adhiriéndose en una región de la envoltura nuclear y adoptando la forma de un ramillete. En el cigonema, los cromosomas homólogos se separan en un proceso llamado sinapsis. Entre los cromosomas apareados se forma una estructura fibrosa proteica llamada complejo sinaptonémico, que permite el apareamiento exacto de los cromosomas homólogos. La tercera es el paquinema. En el paquinema, los cromosomas homólogos constituyen tétradas. Cada cromosoma se observa como cuerpo doble formando las cromatides. Además, los cromosomas homólogos realizan el crossing over. Y esta es una recombinación genética, es decir, intercambian pequeños segmentos de cromatina, que son los genes, y el crossing over es importante porque permite la variabilidad de los gametos. Luego tenemos al diplonema. En el diplonema, los cromosomas empiezan a separarse manteniéndose puntos de unión llamados quiasmas y que significan cruz. En la última fase de la profase es la diacinesis. El número de quiasmas se reduce, los cromosomas se distribuyen uniformemente en el núcleo y se desorganiza el nucleolo y la envoltura nuclear. Luego tenemos a la metafase 1. Acá en la metafase 1 las parejas de cromosomas homólogos se mueven hacia el centro de la célula y se alinean en esa región. Se encuentran unidos a las fibras del huso en el cinetocoro, formando la doble placa ecuatorial. En la anafase 1, los cromosomas homólogos migran hacia los polos celulares. Estas migraciones se deben al acortamiento de fibras del huso y se denomina disyunción. La no disyunción de los cromosomas acá es lo que conocemos como las enfermedades genéticas. Luego tenemos acá la telofase 1, la última fase. Los cromosomas llegan a los polos opuestos, se reorganiza la carioteca y los nucleolos y de esta manera se forman los núcleos haploides. La división celular es acompañada por la división citoplasmática, citocinesis 1. Luego de la citocinesis 1, las células formadas aumentan su volumen celular y duplican su centriolo. A este periodo se le conoce como intercinesis y está comprendido entre la meiosis 1 y la meiosis 2. Seguimos entonces con la meiosis 2 o la segunda división ecuacional.
Esta origina dos células haploides a partir de una célula también haploide, que es la que se formó durante la meiosis 1. Esta también tiene su fase, la profase 2, que se desorganiza la envoltura nuclear y los núcleos se observan cromosoma que consta de dos cromatidas, unidas a nivel de su centrómero. En esta etapa no hay recombinación genética. Luego tenemos a la metafase 2. En esta, los cromosomas dobles se alinean en la región central de la célula formando una placa ecuatorial. En la anafase 2, las cromatidas de cada cromosoma doble se separan y se desplazan hacia los polos opuestos de la célula, es decir, se reparte en forma equitativa el ADN. En la telofase, las cromatidas llegan a los polos celulares y se construye la envoltura nuclear y los nucleolos. Vamos a hablar entonces ahora un poco de gametogénesis. La gametogénesis es el proceso de elaboración de gametos, como los espermatozoides y los óvulos. Y este proceso se realiza en los testículos y en los ovarios respectivamente. Esta también se da por medio de la meiosis, a partir de células germinales. Mediante este proceso, el contenido genético de las células germinales se reduce a diploide y a haploide único, es decir, a la mitad del número de cromosomas que contiene una célula normal de la especie que se trate. En el caso de los hombres, el proceso que tiene como fin producir son los espermatozoides y se le denomina espermatogénesis. Se realiza en los testículos y en el caso de las mujeres el resultado son los ovocitos, denominado entonces el proceso como ovogénesis, y se lleva a cabo en los ovarios. Este proceso también se realiza en dos divisiones y llamadas primera y segunda división meiótica, o simplemente la meiosis 1 y la meiosis 2. Ambas comprenden profase, metafase, anafase y telofase. Durante la meiosis 1, los miembros de cada par homólogo de cromosomas se unen primero y luego se separan con el uso meiótico y se distribuyen a los diferentes polos de la célula. En la meiosis 2, las cromatides hermanas que forman cada cromosoma se separan y se distribuyen en los núcleos de las nuevas células. Entre estas dos fases sucesivas no existe fase S o duplicación del ADN. Vamos a ver entonces con este ejemplo cómo se da la espermatogénesis. La espermatogénesis es el proceso donde se producen los gametos masculinos, como ya les dije, que tienen su producción en los testículos, específicamente en los tubos seminíferos, y dentro de este destacan los siguientes procesos. Primero, la proliferación. Las células germinales de los testículos sufren mitosis para que la cantidad de espermatogonios sea amplia. Entonces empieza acá con los espermatocitos. Luego el crecimiento de la célula sufre interfase y crecen duplicando la cantidad del ADN, transformándose en espermatocitos. Luego, en la etapa de maduración, aquí los espermatozoides sufren dos divisiones y son dos células con condición celular haploide y la segunda, las espermatidas. En la diferenciación ya son haploides y de cromosomas simples. Se les genera flagelo y el acrosoma. A estas espermatidas, luego de su transformación, se le llama espermio. En la espermatogénesis, por cada célula germinal se producen 4 espermios. Vamos a seguir ahora trabajando un poco en el libro y vamos a darle respuestas a las siguientes preguntas. Dice, la primera etapa de la meiosis es la división y la segunda es la división. Como lo vimos en el tema, la primera etapa es la división reproductiva y la segunda etapa la división ecuatorial. Pueden contestar. La número 2 dice, la meiosis genera la variabilidad genética en las células, por eso lo que se produce son los gametos. La número 3, el crossing over o recombinación genética, se da en la etapa
paquinema se responde de la profase 1. La número 4, las etapas de la profase 1 son, ya sabemos, lectotema, cigonema, paquinema, diplonema y diacinesis. Se contesta. Seguimos practicando y vamos a ver el siguiente cuadro comparativo entre mitosis y meiosis. En la primera dice, es una división ecuacional que separa las cromatides. Y en la meiosis, la primera etapa de la división reproductiva y la segunda es una división ecuacional o ecuatorial. Luego dice, no hace apareamiento los cromosomas, no se forma quiasma, no hay intercambio genético en los cromosomas homólogos. En la meiosis, los cromosomas homólogos se unen, se aparean y forman quiasma. En estos sitios se efectúa el intercambio genético entre los cromosomas. La número 3, en la mitosis, la célula eucariota diploide, elementos células hijas producidos en cada ciclo. Y acá en la meiosis, espermatozoides y óvulos son elementos celulares, gametos, esporas producidos por el ciclo. En la número 4, el doble contenido genético de los productos meióticos, y aquí el contenido genético es la mitad a las esporas producidas. Luego en la número 5 de la mitosis, el número de cromosomas de las células hijas es el mismo que el número de cromosomas de la célula madre. Y en la meiosis, el número de cromosomas de los productos meióticos es la mitad de los cromosomas de la célula madre. En la número 6, los productos meióticos son capaces de efectuar mitosis. Y la número 6, los productos meióticos no pueden experimentar otra división meiótica. Seguimos practicando y le damos respuestas a las preguntas propuestas. La número 1 dice, periodo comprendido entre la meiosis 1 y la meiosis 2. Es la opción E, intercinesis. La número 2, cromosomas homólogos se aparean e intercambian pequeños segmentos de cromatina durante, es la opción E, paquinema. La número 3, la sinapsis de los cromosomas ocurre durante es la opción B, la profase 1. La número 4, como resultado de la meiosis 1, las células hijas de una célula terminan de 24 cromosomas. Tendrán cromosomas de cada una al final de la meiosis 2 y las células tendrán al final de la meiosis 1. Y la respuesta es la opción B, 12 y 12. Luego en la número 5, con respecto a la meiosis, señala lo correcto. Es la opción B, la meiosis 1. En la meiosis 1 ocurre el crossing over. Seguimos con la pregunta 6. Si a partir de una célula diploide se obtienen 4 células haploides, se dice que ha ocurrido. Es la opción E, partenogénesis. En la división meiótica, dice la número 7, cuando los cromosomas no se distribuyen bien, es la anafase. ¿Qué ocurre? Es la opción C, la no disyunción es lo que ocurre y por lo tanto es una anomalía cromosómica. En la número 8, ¿en qué etapa de la visualización los núcleos haploides? ¿En qué etapa se visualizan los núcleos haploides? La respuesta es la opción C, en la telofase 1. La número 9, la reducción del material genético se da es la opción A, profase 1. Y la número 10, el factor que permite el intercambio de material genético es la opción A, la citocinesis. Te dejo entonces con la tarea para la casa y la tarea de la ficha. Hasta la próxima clase.